espero que el día de ayer usted lo haya pedido. Yo espero que no haya explotado muchas cosas de esas. No, ¿Ah? explotaron los oídos. Los tiempos han cambiado, las temporadas han cambiado, las culturas parece que han haciendo fuerza. Las tradiciones, todas estas cosas que podemos identificar en nuestro diario vivir con todo esto que está aconteciendo, pero nos hemos dado de cuenta que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Nos hemos dado de cuenta sin ninguna duda que nuestro Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Rey y Señor. Aleluya. Esta es una gran noticia, saber de que nuestro Dios es un Dios inconmovible, un Dios que sigue siendo el mismo. Amén. Le quiero invitar en esta ocasión a que usted, si alcanza su fuerza, busque su Biblia. Vamos a estar tratando el tema tiempos. Capítulo número 31, libro de los Salmos. Vamos a darle lectura a los versos bíblicos. Los mismos se encuentran en el capítulo número 31, verso número 15 y verso número 24. Entre tanto, usted lo busca, adora a Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios. De alabanza de su pueblo. Nuestro gran Dios siempre tiene todo el control. Él nunca ha perdido el control de todo. Dios siempre tiene el control. Capítulo número 31, libro de los Salmos, verso número 15 y verso número 24. Bendecimos el nombre del Señor, engrandecemos el nombre del Altísimo. Adorar al Rey es una bendición. Ellos nos toca de poder reconocer el medio nuestro y saber que Dios está siempre presente en nuestras reuniones. Es una grata satisfacción que tener clara condición de cada uno. Nuestro gran Dios es un Dios maravilloso. Bendecimos el nombre de Dios. ¿Lo tiene, amado? Amén. Capítulo número 31, libro de los Salmos, el verso número 15 y verso número 24. Lea la letra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Parece que tiene un poco de calor. En tus manos están mis tiempos. Vive Jesús. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Aleluya. y tome aliento vuestro corazón. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esa palabra hermosa, Dios. Aleluya. Es inmensa. Lo que más nos deleitamos y Aleluya. disfrutamos de la Bendito vida. eres, Dios. Qué bueno es saber, Señor, que tu misericordia, siendo nueva cada mañana, no solamente, Señor, nos imparte, amén, ese conocimiento, sino que vivimos esa realidad. Saber, Señor, que no hemos sido consumidos porque tus misericordias nos han alcanzado. Y qué bueno, Señor, estar consciente de que tu verdad está sobre todas las cosas. También te pedimos por aquellos, Dios amado, que necesitan ser alcanzados por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú quien quebrante todo tipo de artimaña que pueda levantar el adversario con el objetivo de detener tu obra. Te pedimos, Dios mío, que tú continúes haciendo el trabajo como usted solamente sabe hacerlo. Gracias, Señor, te damos. Pero te suplicamos, Padre, que una vez más en este día tu palabra, Señor, sea colocada en nuestros labios, Señor, con libertad y de nuevo, de tal manera que cada uno podamos ser edificados. Obra de una manera poderosa. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos convencidos, Señor, que tú has de obrar milagros extraordinarios. Por eso te suplico que en el transcurso de el hablar tu palabra, haya en los labios de tu iglesia un espíritu de alabanza. De manera que a través de la misma, Señor, el Espíritu Santo sea manifiesto en dicha reunión. Gracias, Dios, te damos, sabiendo que nuestra mente, Señor, y nuestro corazón está preparado para recibir tu palabra. Me resta decirte que hables a nuestra vida porque anhelamos, Señor, escucharte. En el nombre del Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bendecimos el nombre del Altísimo. Y Dios es bueno. Amén. Dice el libro de Nahum, capítulo número 1, verso número 7. Y Jehová es bueno. Amén. Amén. Y Él conoce lo que en Él confía. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la aflicción y en el momento complicado. En estos días he estado meditando y realmente de alguna manera nos visita este pensamiento que creo que ha sido Dios que lo ha colocado en nuestro corazón, debido a que observamos, miramos y de alguna manera también pues
enfrentamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y escuchamos las constantes interrogantes que producen incertidumbres en la vida de los seres humanos, donde a raíz de todo este tipo de experiencias que tocaron a nuestra puerta de alguna manera inesperada, o sea, cuando menos lo esperábamos, pues todo esto ha provocado diferentes tipos de reacciones en algunos, en otros, lamentablemente, la fe que los mantenía de pie, o lo que conforme a su fuerza los mantenía de pie, hemos visto como que se ha desvanecido, y lamentablemente esto ha provocado el detenerse en el camino del Señor, y para nosotros como hermanos en la fe, pues trae cierto dolor y quebranto en nuestro corazón. Pero en medio de todo esto también hemos entendido que Dios tiene un tiempo señalado y que nada Dios ha perdido el control. En medio de tanta interrogante y de incertidumbre, también hemos analizado y hemos también escuchado muchas expresiones dadas a conocer que no deberían de ser asombro para ninguno de nosotros si en este caso leemos la Biblia, porque si leemos la Biblia nos podemos percatar que los tiempos anuncian lo que por tanto tiempo estuvo escrito, y que de alguna manera ha venido a tomar fuerza en los labios de aquellos que profesan o que predican el Evangelio del Señor, dado a los tiempos que vivimos, donde a pesar de que se trata a través de impartir la palabra o compartir la palabra, traer un cierto aliento, traer una cierta certeza o convicción de seguridad en los seres humanos. Los seres humanos somos personas que nuestra mente divaga en muchas ocasiones en el valle de las decisiones, y que cualquier cosa que podamos escuchar de alguna manera comienza a producir unos ciertos efectos en nuestra vida. Entonces, aquí observamos la expresión del salmista, en donde es un salmo de confianza, donde observamos un hombre que está enfrentando diferentes tipos de adversidades, las que posiblemente sean similares a las de usted o a las mías. Pero de todas maneras, él alza su voz reconociendo que sus tiempos están en las manos del Señor. Y esto es una verdad, que nosotros no podemos mudarnos de esa estación, no podemos mudarnos de esa realidad, sabiendo de que nuestro Dios tiene todo el control y que Él sabe todo lo que está haciendo y todo lo que ha de hacer. Porque para nosotros el mañana es incierto, pero no para el Dios que usted y yo le servimos. Y de alguna manera comienza a través de su Espíritu Santo a traer estabilidad a nuestro ser, de tal manera que en ocasiones nos dice: estás quieto y confía que yo soy Jehová. O sea, yo tengo todo el control. Tu misión en este momento, ante la circunstancia que en ocasiones nada puedes hacer, es esperar que yo haga la obra, amén, conforme a mi voluntad, dentro de la circunstancia en la cual te encuentras. Y de alguna manera las palabras que hacen eco y que retumban dentro de nuestra mente, se estacionan en nuestro corazón, comienzan a producir un alto grado de esperanza. El mundo vive sin esperanza, pero no el creyente. El creyente espera en aquel que prometió, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y cuando hemos oído de parte del Señor una palabra, y esa palabra de alguna manera nos ha sacado de la desesperación en algún momento del camino de la vida, es esa misma palabra la que va a ser nuestro sustento en nuestros momentos de la aflicción. Así lo habla el salmista. Salmo número 119, verso número 49 dice que el traer a la memoria la palabra del Señor es su soporte, es su aliento, es su fortaleza en ese momento complicado. Estoy parafraseando el verso. De tal manera que la palabra de Dios es la que nos brinda ese aliento, esa fortaleza, porque sabemos que enseña la Biblia, y lo hemos comprobado, que el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra permanece fiel. Porque su palabra lo representa a Él. Y saber que esa palabra de alguna manera, en algún momento del camino, ha sido dirigida a cada uno de aquellos que hemos profesado al Señor como único y exclusivo Salvador delante de Dios y de los hombres, pues de alguna manera nos produce ese aliento de esperanza. A pesar de lo que se esté atravesando, sabemos que Dios tiene todo el control y que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Amén. Y cuando nuestros tiempos están en las manos del Señor, nosotros de alguna manera anhelamos fervientemente en algún momento del camino escuchar esa voz de Dios. Amén, esa palabra del Señor que de alguna manera comienza a producir lo que produce: luz en medio de la oscuridad, amén, pan en medio del hambre, agua en medio de la sequía. Esa palabra que nos comienza, amén, a tomar
forma en nuestra vida de tal manera que nos hace sentir las palabras que en algún momento fueron susurradas en nuestro oído. Te dije que una vez iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero también llega a mí aquel consejo que Dios nos dio, porque también Dios, a pesar de que no negamos esta realidad, que Él habló diciendo a cada uno de aquellos que le servimos al Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo en tu entrada y en tu salida. Pero también nos dijo, esfuérzate, cobra ánimo, en medio de la adversidad. Solo te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que no desmayes, que reconozcas que yo soy Jehová tu Dios. Entonces, estamos siendo de alguna manera bombardeados. ¿Para qué? Para que mengue de alguna manera las respuestas que una vez le dimos al Señor diciendo, heme aquí, Señor, aquí estamos. Amén. Y entonces comenzamos a ser contendidos, amén, debatidos. Entramos en unas batallas donde realmente si no viene Dios a través de su palabra como una espada a defendernos, amén, estamos indefensos. Pero qué bueno saber que el mismo consejo que una vez fue dado a unos hombres también nos es dado a nosotros. Dios nos habló diciendo, amén, que la palabra del Señor se mantenga latente en nuestro ser, de tal manera que es la que ha de producir aliento en los momentos de dificultad. Déjeme relatar una historia de manera breve para continuar con el tema. En una ocasión David estaba siendo perseguido, una persecución tremenda que vino de una manera de repente sobre él. Ante tal persecución, él tuvo que huir para, obviamente, para cuidar su vida. Salió corriendo a la casa del sacerdote. Allí en la casa del sacerdote, me parece que él se le había olvidado lo que una vez le dio la victoria. Dice la Biblia, cuando él tuvo un enfrentamiento contra aquel paladín, ¿se acuerda de Goliat? Que se le había enfrentado al pueblo de Israel. Pues David lo enfrentó con la ayuda del Señor y Dios le dio la victoria. La historia del camino de la vida de David continuó su curso, pero las batallas estaban constantemente, amén, como el pan nuestro de cada día, como también cada uno de nosotros la tenemos. Lo interesante de todo esto es que dice la Biblia que David llega a la casa del sacerdote, lo que representa, diríamos en este tiempo, la iglesia, y allí le pregunta al sacerdote si acaso, amén, tuviera alguna espada o algún escudo que le pudiera servir o le pudiera contribuir. Parece que a David se le había olvidado lo que una vez le había dado la victoria. Parece que el sacerdote le dice, la espada todavía está en el esfuerzo, en su estuche. La espada que una vez le dio la victoria, la espada que una vez, amén, tomó para cortarle la cabeza a Goliat, estaba en el lugar donde la había dejado. Y hay momentos en el camino de la vida donde tenemos que, como diría Dios al profeta, vuélvete de tu camino y vas a encontrar lo que una vez te dio la victoria. Vuélvete de tu camino y vas a darte de cuenta que yo siempre he estado contigo. Entonces, que cuando esta conversación se desarrolla entre el sacerdote y David, David dice, dámela ninguna como ella. O sea, hablando de la palabra del Señor. Más sin embargo, el sacerdote le da a conocer dónde está la espada, pero él la tenía que tomar. O sea, la responsabilidad de la iglesia es darle a conocer dónde está la palabra. La palabra es Cristo mismo. Amén. Que toma posición en nosotros. Pero nosotros tenemos que tomarla y usarla conforme a como sea el desafío en el cual nos enfrentemos en nuestro desierto. Porque cuando vengan esos momentos de desierto, lo único que nos va a ayudar a poder enfrentar este tipo de circunstancias en los desiertos es la palabra. Si Cristo mismo nos dio ese ejemplo, pues nosotros tenemos que hacer caso del ejemplo que Él mismo nos dio en sus momentos de contienda frente al adversario. Usó la palabra. Está analizando los tiempos en los cuales nosotros enfrentamos. Pues lo único que nos va a traer constantemente luz en medio de cada una de las etapas del camino es la palabra del Señor, la cual no puede menguar en nuestra vida, sino que tiene que estar constantemente influyendo en nuestro pensamiento y en nuestros labios. ¿Para qué? Para que la misma se convierta en pensamiento. Porque la palabra del Señor, siendo el pensamiento de Dios en nuestra vida, el tal es el pensamiento del hombre, así mismo es. Depende, tú te mueves conforme a lo que tengas en depósito. Aleluya. Si tu mente y tu corazón está saturado, lleno de lo que no es Dios, te va a mover en esa dirección. Pero si tu corazón y tu mente está centrado en lo que es la palabra, te va a mover a buscar el consejo de Dios. Pero déjame continuar con esta historia. La historia de este acontecimiento surge en medio de esta situación. David está anhelando recibir un aliento en medio de su dificultad y levanta sus miradas. Trataría de hacer una ilustración de esto y comienza a buscar de parte del Señor el consejo y reconoce
que mis tiempos están en tus manos. Amén. Ahora bien, en medio de las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, y estamos tratando de hacer esto de manera contemporánea en el tiempo que vivimos, no podemos pasar por alto que aunque se anhela oír la voz de Dios con la respuesta que anhela nuestro alma y nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado porque también el adversario sabe eso. 1, 2, 3 probando. También el enemigo sabe eso. Usted anda buscando una palabra que lo posicione, que lo ayude, que lo saque del lugar donde se encuentra para continuar hacia la ruta que Dios tiene destinada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos, los tiempos en los cuales vivimos, no podemos negar lo que enseña la Biblia. Jesús, hablando en el capítulo número 24, habló de los engañadores. Habló de todo este tipo de gente que inclusive toma la palabra del Señor para su beneficio propio y para engañar a aquellos, amén, que de alguna manera son simples, para no decir ingenuos de lo que está sucediendo. Entonces, por tal razón, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo se mantenga como ese sensor necesario en los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque los tiempos que vivimos son tiempos donde se ha levantado una ola de apostasía, donde hay mucha gente utilizando, amén, su buena oratoria, su conocimiento para engañar a otros y tomar un beneficio propio. Entonces, hay un gran consejo en la Escritura del Señor, porque a pesar de los tiempos que vivimos, oiga lo que enseña la Biblia. Dios habló a través del profeta Amós. Amós era boyero, araba la tierra. Este era el trabajo de Amós. Dios lo toma y deposita sobre él la carga de hablar la palabra de Dios. Y este hombre se enfrentó a diferentes tipos de desafíos con los líderes religiosos de aquel tiempo, donde alguno de ellos le tuvo que decir: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero vengo a decir lo que dice el Señor. Amén, aleluya. Y este mismo hombre fue aquel que también habló diciendo en una ocasión: andarán dos juntos si no andan de acuerdo. Y expresó muchas expresiones que de alguna manera también hemos oído en algún momento del camino. Pues este mismo hombre Dios lo utiliza para dar a conocer una palabra. Dice: porque no hará nada el Señor, Jehová el Señor, sin antes consultárselo a sus siervos los profetas. Aleluya. Ahora, el enemigo sabe eso. Entonces se levanta, y este es el tiempo que tenemos que estar apercibidos, porque se está levantando una ola de profetas, que dicen que son profetas, pero no son profetas nada. Dicen que Dios habló, pero Dios no ha hablado nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque necesitamos la ayuda inmediata, constante, de la unción del santo. Y cuando hablamos de la unción del santo, nada tiene que ver con pelos parados, nada tiene que ver con brincar y saltar, sino a saber que Dios está en ti y te da el poder de discernir cuando algo es de Dios y algo no es de Dios. Y la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia. El apóstol Juan dice que la unción que recibimos de él nos enseñará todas las cosas y no tenéis necesidad que Dios os enseñe. O sea, que cada vez que algo o alguien se levante a decir algo, nuestra responsabilidad es probarlo todo. Capítulo 4, verso número 1, Juan. Primera de Juan dice que tenemos la responsabilidad de probarlo todo, porque la palabra es espíritu. Y los espíritus hay que probarlos si es de Dios o no son de Dios. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo y se ha levantado una ola de falsos profetas, de gente diciendo que Dios habló cuando Dios no ha hablado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro oído es un sensor, nuestro oído es un recipiente, donde tenemos que tener mucho cuidado, porque conforme a lo que constantemente estamos escuchando, se inclina nuestro corazón. Y si no nos percatamos del ataque, amén, feroz, sin compasión y misericordia, sin misericordia, que existe contra la raza humana, porque no es solamente contra la iglesia, sino contra la raza humana, está siendo bombardeada a través de los medios de comunicación. 1, 2, 3, probando. Los medios están saturando de una manera feroz, sin misericordia, no importando quién está escuchando, amén, infiltrando temor, miedo e inseguridad con todo esto que está aconteciendo. Entonces la interrogante de todos nosotros en muchas ocasiones es: Señor, ¿y qué va a pasar en este tiempo? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Entonces la palabra del Señor nos debe de traer aliento, confort, sabiendo que Dios tiene todo el control. Y como diría aquel hipnólogo que venía escuchando ahorita: Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, porque está siendo bombardeada. Te la quieren arrancar. La esperanza significa confianza en aquel que te ha prometido algo. De la iglesia está esperando de Dios algo que Dios le ha prometido.
Ya nosotros estamos sentados en esa roca, esperando que aquel que prometió cumpla, como sabemos que va a cumplir todo lo que él prometió, pero lo va a hacer en el tiempo de él. Lo va a hacer en el tiempo de él. Nuestra responsabilidad es esto: esforzaos y cobrar ánimo. Y la palabra esforzar, amén, suele ser de alguna manera fuerte o desafiante para aquel que no se esfuerza. Pero usted sabe que ha tenido la lucha, que a veces tiene que sacar fuerza del medio de su debilidad para mantenerse de pie. Pero yo le traigo buenas noticias. La buena noticia es que cuando terminan tus fuerzas, comienza la de él. Cuando tú no puedes, entonces viene a tu rescate. Amén. Nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, están en las manos del Señor. Ya no tenemos por qué temer ante la adversidad. Lo que tenemos es que cuidar lo que estamos escuchando. Mucha gente que se está levantando diciendo que tienen respuesta, cuando usted sabe cuál es la respuesta. La respuesta es Cristo Jesús en medio de toda esta situación en la cual podamos estar viviendo. Y tengo unas buenas noticias para la iglesia. Porque esta es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No es unirnos al coro que se está moviendo por todo. No, transmitir buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. Y la buena noticia es que en la palma de la mano de Jehová, cada uno de nosotros estamos esculpidos. O sea, estamos grabados. Amén. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Entonces, en medio de tanta adversidad, saber que Dios se hace presente en medio de cada uno de los desafíos. Amén. Sabemos que Dios siempre tiene el control. A pesar de lo que se esté atravesando, sabemos que cuando el nuestro se levanta, amén, de su trono, dice: ahora es mi turno. Amén. Porque cuando culminan tus fuerzas, comienza a ser manifiesta, diciéndote: lo que te he prometido estoy cumpliendo. Te dije que iba a estar contigo, amén, en todo tiempo, y aquí me hago presente. En tus manos están mis tiempos. O sea, cada episodio que vivimos en la vida, en muchas ocasiones no son muy agradables, otras en ocasiones nos pueden producir algún cierto alivio o placer, pero Dios tiene todo el control de todas las circunstancias. La etapa que estamos viviendo, y esto es un asunto del mundo, no podemos pasar por alto que todo lo que fue escrito para nuestro beneficio fue escrito y para nuestra enseñanza ha sido ya presentado. Para que no nos tomen por sorpresa cada una de estas cosas que están aconteciendo. Pero que tampoco descuidemos nuestra función de discernir, de procesar cada una de las palabras que en ocasiones podemos escuchar, si estas nos alejan de Dios. Y vivimos en un tiempo, hermano, que tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando se presentan cosas que nos alejan de Dios. Que nos desprenden o nos quitan del enfoque o del norte en el cual tenemos que tener constantemente. Porque los tiempos anuncian la venida de Cristo. Amén. Los tiempos están anunciando el retorno del Mesías, de nuestro Salvador. Los tiempos están anunciando que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto se puede culminar. Sí, Señor. Amén. Y todo lo que Dios nos ha prometido, y ahí debería de estar nuestro enfoque. Aleluya. Ahí es donde debería de estar nuestro ánimo, nuestro deseo. Amén. De saber que los tiempos nos anuncian que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Amén. Y que no podemos quitarnos de ese norte, de esa verdad. Vive Jesús, que es inmutable, que no se muda. Y que los tiempos que nos están anunciando es que nos afinquemos más al Señor. Y que dentro de la medida que podamos hagamos lo que nos corresponde hacer. De la Biblia decía, solicitando de parte del Señor una palabra de confianza en medio de la adversidad. Porque la realidad es que usted conoce, y yo también, nadie lo puede venir con sueños de fantasía, tratando de vendernos sueños de que las cosas se van a poner de mal en peor. Todo lo que está, pero Dios, que te tiene de su mano, para el creyente siempre hay una esperanza, y una esperanza viva. Amén. Gloria a Dios. Para el creyente, para el que cree en el Señor, siempre hay una esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que no miente, en aquel que se hace real, y que hay unas constantes y continuas evidencias de su veracidad o de su verdad. Entonces, en esa palabra nosotros tenemos que estar siempre descansando. Y los tiempos que vivimos son tiempos que están siendo acortados. Ya estamos en el mes 7. Empezó los otros días. Nosotros hemos vivido prácticamente desde el comienzo de año con esta situación. Ya mismo, yo espero que usted no haya guardado muy escondido el coche. Y mi pregunta es, si esto que está sucediendo no se acaba, ¿qué va a hacer la gente? ¿Se van a quedar en la casa? Aleluya. Si esto que está sucediendo en el mundo
no tiene una fecha, no tiene un fin. Estoy hablando paradójicamente. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Los que una vez se comían el mundo con los labios diciendo yo soy del Señor. Aleluya. Ahora yo te lo noto. Eso es. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Vive O Jesús. sea, nos vamos a quedar sumergidos en cuevas, amén, siendo cristianos, utilizando muletas, porque todas las redes sociales tenemos una tremenda bendición que podemos llegar a la gente con el mensaje del Evangelio, pero estos son muletas, hermano. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Amén. La Vive iglesia es Jesús. la Aleluya. donde podemos ver a mi hermano, donde lo que enseña la Biblia es mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aunque agradecemos a Dios siempre la extensión que hace de la iglesia, porque esto es una extensión para que aquellos de alguna manera que no pueden llegarse a los lugares pero es lo que no pueden llegarse por condiciones de salud, etcétera. Pues estos medios son un recurso tremendo, pero los que pueden llegar y no lo están haciendo. Aleluya. Aquí la palabra, nótese que culmina el capítulo, verso número 24, dice, esforzado y cobrad ánimo. Y Dios siempre nos pide algo a nosotros. Yo no comparto mucho aquel himno que dice que con manos vacías. No, yo no comparto mucho eso. Porque nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo tengo que decir, Señor, aquí está mi vigor, aquí está mi fuerza, aquí está mi tiempo. Y voy a hacer lo que me corresponde dentro de mi tiempo, como honrarte a ti. Dios se encargará dentro de la sabiduría de Él, impartirnos lo necesario. Entonces, los tiempos que vivimos son tiempos delicados. Que no podemos negar la realidad que vivimos. Pero a pesar de esta realidad hay una verdad que está por encima de esta realidad. La realidad es lo que yo tengo presente, lo que yo estoy viviendo. La verdad es lo que no se muda, lo que establece la Escritura. Lo que Él dijo y es, amén, que Él iba a estar con su iglesia. Entonces, cuando Dios le habla a David, le dice, mi tiempo está en tus manos. El salmista habla en el capítulo número 40, el profeta habla, perdón, en el capítulo número 49, Dios le habla al profeta y le dice al profeta, se olvidará la mujer de lo que un día Dios salud con todo. Aleluya. Y aunque ella se olvidara, capítulo número 49, Isaías, yo nunca me olvidaré de él. Aleluya. Y lo que está hablando es diciendo en ese capítulo, en la palma de mi mano te tengo esculpida. O sea, te tengo, es una representación de los soldados cuando iban a la guerra. El soldado dependía de esa espada. Esa espada llegaba un momento donde quedaba como tatuada en las manos del soldado. Vive Jesús. Amén. Y o sea que nuestra vida está tatuada en las manos de nuestro Señor. Aquellos clavos, amén, aquellos clavos que fueron clavados en aquellas manos, recuerdan tu nombre y recuerdan. Recuerdan tu nombre y recuerdan en la palma de mi mano te tengo esculpida. O sea, yo tengo un plan con este. Amén, y nadie lo arrebatará de mis manos. Amén. O sea, Dios tiene un plan con su iglesia. Entonces la iglesia, en los tiempos que vivimos, yo creo que debe de dejar esa función de ser jueces de la gente y de transmitir una palabra de esperanza en medio de tanta crisis. En vez de levantarse como juez, tomando el lugar que no le corresponde, es levantar una palabra de esperanza, de aliento, no negando la realidad a la cual tengamos que confrontar, pero sí transmitiendo una palabra de esperanza porque el mundo está en caos. Vive Jesús. La gente no sabe qué hacer. Aleluya. Ayer se celebró un día donde antes usted lo veía de una manera, ayer usted lo empieza a ver de otra. Sí, Señor. Entonces, cada evento está cambiando su curso. Sí, Señor. Aleluya. Lo que no puede cambiar es el curso de la iglesia. Gloria a Dios. De la iglesia, en medio de los desafíos, tenemos que continuar transmitiendo una palabra de esperanza y aliento en los tiempos que vivimos y dársela a conocer a un mundo que necesita oír palabra de Jehová. Ahora bien, los tiempos que vivimos se ha levantado una de oportunistas, de personas diciendo que son y no son nada. Y a veces el hecho de que irrumpan, a veces hasta en nuestros hogares, a través de los medios de comunicación, tengo que decir la verdad, aquellos que los promueven a través del continuo escucharlos son los que tienen la culpa. Porque cuando hay algo que no está de acuerdo a lo que enseña la Biblia, tú lo que tienes que cambiar el dial, cambiar el canal. Y no prestarle atención a los que no le están contribuyendo a su fe. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se oyen bien, parecen bien, pero no son de Dios. En los tiempos que vivimos hay mucho engaño, demasiado mucho engaño.
a través de los medios de comunicación. Entonces, la iglesia tiene que acercarse de alguna manera, hacer un esfuerzo por hacer su rol como iglesia. Entonces, nosotros en este día hemos querido compartir esta palabra, amén, con la iglesia, porque de alguna manera nos preguntamos, humanamente hablando, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios siempre habla. ¿Ves? Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. Porque si nosotros conociéramos los tiempos y supiéramos lo que va a pasar mañana, pero nuestro mañana es incierto. ¿Cuánta gente no hay haciendo planes para... Haciendo planes? Están como aquel que enseña la Biblia. ¿Cuántos bienes tengo? Haré muchos graneros. Y colocaré esto aquí y allá. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. No has pensado en lo eterno. No han pensado... entonces, esto es otra cosa que hay gente que se cuidan de esto, de aquello y lo otro, y qué bueno que se cuidan de esto, de aquello y lo otro. Hay que hacerlo. Pero donde menos pensaban que iba a acontecer el incidente, ¡pam!, le tocó. O sea que cuando la flecha está por usted, aunque se corte el pelo, le llevo este calvo. Vive eso. ¿Se acuerda la anécdota esa? Aquel que hizo el negocio con el personaje aquel, y cuando el personaje aquel dijo, vienen por mí, se recortó y se metió en los sitios donde no se metía. Entonces, se metió en, que creo que se metió en un cine, y el tipo que lo estaba buscando con el cual hizo negocio, dijo, no aparece el personaje, pero yo para allá no voy con las manos vacías, me voy a llevar el calvo este. O sea, que nosotros tenemos que cuidarnos, no se corta el pelo, hermano, no se lo corte, porque la flecha que está para uno, está para uno. Tenemos que cuidarnos, cuidarnos que Dios, Aleluya. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y qué bueno saber que a pesar de las circunstancias, Dios tiene todo el control. Amén. Estamos contendiendo, estamos contendiendo, y hablo en plural, con un alto grado de mucha ansiedad. Hay mucha desesperación en la gente. Y esto no se puede negar, y nadie puede decir, no, hay desesperación en la gente. Los que profesan ser creyentes están turbados. Pero Dios nos da consejo a través de su palabra. Nos dice, no te impacientes, cógelo suave, no te impacientes, echa sobre Jehová tu carga. No que carga que a ti no te corresponde cargar, deja que Dios sea quien la cargue. Si hemos tomado la decisión de cargar, amén, de tomar el consejo del Señor, pues dejemos que tomemos el yugo del Señor, que es ligera su carga. Su carga es ligera, la podemos mover, pero la carga que el mundo le impone, que a veces nosotros colocamos, amén, no la vamos a poder mover. Por eso a veces vamos a estar cansados en el camino. Así que habrás de esta palabra en esta tarde, en lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, que estoy consciente de que hay muchas interrogantes y preguntas en la vida del ser humano. Señor, ¿qué voy a hacer con esto, con aquello, con lo otro? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia y qué tiene que hacer el mundo? Lo que enseña la Biblia. Capítulo número 6, Mateo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás no lo va a añadir. Todo lo demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Buscar algo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás, Dios se va a encargar de hacerlo. Mientras tanto, anclarnos como el barco, amén, que lanza para encallar en un puerto seguro. ¿Y quién mejor que Cristo Jesús? Así que abrace esa palabra de parte del Señor. Queremos orarle a Dios para que Dios, de alguna manera, amén, podamos alcanzar comprensión de lo que Dios ha querido hablarnos en nuestra vida, y le invito a que se coloque sobre su vida. Aleluya. ¿Entendimos? Amén. Y eso está en las manos del Señor. Está en las manos. Dios tiene todo el Mire, lo que ya Dios trazó que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Aleluya. Lo que ya Dios trazó que iba a hacer con nosotros, lo va a hacer. Amén. Y si Dios le da la gana de coger el mismo diablo como consejo, Dios lo va a hacer. Dios es un Dios maravilloso con nosotros. Cuando tiene un plan diseñado con nuestra vida, Él siempre lo sucede. Queremos orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos hablado tu palabra y hemos compartido tu palabra con mis hermanos. Te suplico en el nombre de Jesús que tú nos cubras con tu gracia y con tu gran favor. Y que podamos abrazarla, Padre, en esta tarde. Y que tu gracia y tu gran favor nos cubra en el nombre de Cristo Jesús. Te pido para aquellos hermanos que no pudieron llegar en ese día. Te suplico, Dios mío, que tú los alcances también con tu gran favor y con tu misericordia.
convencidos de esta verdad, Señor, a cada uno lo colocamos en tus manos, porque en tus manos seguimos Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya, de una cosa por